Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversaciones con Café y en Confianza. Habíamos estado un poco ausentes, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta. Les saluda desde México Carla de Fernández y me acompaña mi amiga viajera Vilma de Méndez. ¿Cómo estás, mi amiga querida? ¿Qué ha sido de ti en estas semanas? Hola, mi amada amiga, querida Carla, y mis amigas, hermanas de otros lugares que nos escuchan. Estoy bien, gracias al Señor. Han sido unos tiempos de reuniones familiares, de visita a mi madre y de ayudarle en sus cosas, porque no vivimos todos en el mismo lugar. Así que he estado poniéndome al día con cosas con ella. Gracias, mi amada amiga Carla, por siempre buscar que tengamos este tiempo en vivo, conversando con café y en confianza de diferentes temas. Hoy deseo que hablemos del pasado. ¿Qué hacer cuando mi pasado sigue haciendo sombra en mis relaciones presentes? Es decir, ¿qué hago ahora que ya no soy lo que antes fui, pero no creen en mi transformación? ¿Has estado en esa situación, Vilma? Bueno, pues es muy interesante este tema de qué hacer cuando el pasado me persigue, que otros no creen en mi transformación. Pues, ¿qué te voy a decir? Voy a pensar que al principio, cuando me convertí, conocí a Cristo, yo tenía 16 años, jugaba basquetbol, era parte de un equipo, tenía muchos amigos y me decían, pues te doy 3 meses en el cristianismo. Esto, otros me decían, eso se pega, o sea, como se contagia. Pero como me convertí muy jovencita y realmente mi pecado antes de convertirme era que mi perfeccionismo, mi orgullo, pues no quería ser como los fariseos, o sea, me encontraron sin mancha y sin tacha. Entonces, eh, sí me arrepiento y guardo en mi mente, en mi conciencia, mis años de niña buena delante de sus padres, delante de sus profesores. eh, Siempre quería ser, o sea, porque yo era católica y creía que yo era salva por buenas obras. Entonces mi temor siempre era el pecado de irte al infierno por no ser buena gente, por no ser buenas obras. Entonces, pues yo pensaba que la salvación era por buenas obras. Realmente este ha sido mi pecado de orgullo. Entonces, pues lo confieso claramente, siempre aludo a mi vida antes de conocer a Cristo en ese sentido. Muchas veces nosotros tenemos la conciencia que nos acusa y muchas veces el Espíritu Santo nos da convicción a nuestra vida. Pero vamos a empezar eh, mencionando algunos textos y haciéndonos algunas preguntas. ¿Debo recordar mi pasado? ¿Sano recordar el pasado? ¿Qué hago cuando alguien me dice, sí, pero tú eras esto? Entonces, el apóstol Pablo nos dice muchas veces que nosotros, de los pecadores, yo soy la primera. Decir, sí, es verdad, de los pecadores, ese era mi pecado, yo soy una pecadora. Yo soy, no sé, lo que era una mentirosa, yo soy una orgullosa, yo soy, muchas veces decimos, mujeres que han tenido problemas con tener muchos novios, hermanas que han tenido muchos problemas con tomar cosas que no les pertenecían, hermanas que tenían, o sea, cada una de nosotros tenemos en nuestro pasado algunos pecados que que nos han acompañado, que tenemos que trabajar en nuestra conciencia, pero tenemos que recibir sí, cuando Satanás nos acuse, que es el acusador, aceptarlo y decir sí es cierto, pero Cristo pagó por mí en la cruz ese pecado. Él me compró por su sangre. Y creo que desgraciadamente quienes por lo regular nos traen al presente nuestro pasado son aquellos a quienes amamos, nuestros padres, nuestros esposos,
nuestros hermanos o nuestros amigos, amigas. A veces ya ni siquiera recordamos nada, ¿no? Del pasado o tratamos de olvidarlo y en un momento, como dices, el acusador se manifiesta, se hace presente. Pero qué liberador es saber que Dios, Cristo nos ha limpiado y estamos vestidas con nuevas vestiduras en Él. ¿Qué podemos hacer cuando pasa eso? Cada vez que alguien nos acuse o nos saque, debemos hacer como saqueo. Voy a hablar contigo, voy a pedirte perdón. Yo sé que el Señor me ha perdonado, pero yo debo ir y confesarte. Esto era lo que pasaba con Pablo, que cuando él era perseguidor de los creyentes y él la sintió con la muerte de Esteban. Pero cuando él se convirtió, los cristianos estaban aterrorizados de él, no le creían. Y entonces Bernabé tuvo que ir con él y ayudarle a introducirle, presentarle, decirle, miren, este hermano es otra persona, ha cambiado, no es lo mismo, es igual. Entonces nosotros debemos ir a veces a aclarar cuentas, a resolver cosas con otros y decirle, sí, esto era yo, pero ahora soy una nueva criatura. Y mira, este texto lo dice la palabra. Entonces es bueno que haya alguien cercano a nosotras que dé buen testimonio nuestro, es decir, que pueda corroborar el cambio que Dios en su gracia ha hecho en nosotras y que lo va perfeccionando día a día. Y es bueno también que nosotras seamos quien dé testimonio de otras personas, de otras hermanas, de otras amigas, que seamos como Bernabé. Porque Efesios habla de que ya no seamos como eh, los gentiles que andan en la vanidad de su mente, que andan en vanidades, en enemistades, en pleitos, en celos, en borracheras, en orgías, en fornicaciones. Y luego dice, y esto erais algunos, o sea, del pasado. Sí, es verdad, esto era, pero ahora me he visto del nuevo hombre, ahora soy una persona diferente. Algunas veces, algunas personas quieren eh, que volvamos a nuestro pasado, y nos ponen un estigma y nos ponen un nombre, no nos quieren sacar de una casilla. Y esas cosas realmente traen vergüenza y traen culpa. El Espíritu Santo nos da esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, pero también eh, el arrepentimiento es lo que nos saca, es usado para nosotros salir, para que nosotros cambiemos el rumbo, para que nosotros demos una vuelta de 360 grados delante de Dios, comprado por su sangre. Ya tenemos eso, tenemos ese perdón, somos una nueva criatura, tenemos un nuevo vestido, el vestido de Cristo. El Padre nos mira como mira a Cristo. Pero en la manera horizontal tenemos que también mostrar, no solamente parecer, que tenemos una vida cambiada, tenemos un testimonio que dar. Nuestro testimonio habla delante de las personas. En Hebreos 8:12 recordemos las palabras del Señor cuando dice, nunca más me acordaré de sus transgresiones y pecados. Hebreos 8:12 y en Hebreos 10:17. Y también la otra promesa, el Señor dice, como está lejos el occidente del oriente, así alejó de nosotros nuestros pecados. En el Salmo 103:12. Pero hay veces que nosotros tenemos que resolver algunas situaciones, algunos hechos. A veces hay hombres que se han convertido y han abandonado hijos y han tenido que ir a decirle, hijo, yo soy una nueva criatura, perdóname cuando yo te he abandonado. Sí, amén. Hace un rato mencionabas acerca de los que nos acusan y también los que viven en el pasado recordando lo que fueron o no fueron. Es decir, como que si estuvieran estacionados en esa época, ¿no? En ese momento, como que se les queda tan fijo a ese momento que quisieran regresar o viven ahí, ¿no? Anhelando, no sé, una vida pasada o el cómo hubiera sido, imaginando eh,
si la vida hubiera sido diferente, si tan solo hubiera tomado las decisiones correctas o hubiera tomado otras decisiones, o si me hubiera casado con tal persona, o si no me hubiera casado, o tal vez si hubiera obedecido a mis padres, o si hubiera desobedecido y no hubiera ido a esa fiesta. No sé, se me vienen preguntas ahorita, ¿no? Pero también están las personas que viven esclavas de su pecado pasado. El que Dios ya perdonó, pero lo siguen viviendo en el presente, ¿no? Lo tienen muy, muy fijo en el presente. El Señor también, una preciosa promesa que Dios dice es Isaías 41:18, 41:22. En cuanto a los hechos anteriores, declarad lo que fueron para que los consideremos y sepamos el resultado. He aquí hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo percibís? Otra cosa es que cada vez que viene a mi mente, en mi pasado, algún pecado, una mentira que le hablé a alguien, lo confieso, voy al Padre y digo, Señor, perdóname. Cuando le dije a mi amiga, a tal persona, a mis padres, cuando mentí, cuando exageré. Todos nosotros tenemos un pasado en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestros matrimonios, eh, y debemos confesarlos. Eso es lo que la Biblia dice. El que confiesa el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, tenemos a Jesucristo que nos limpia de toda maldad. Ahora, nosotros no podemos controlar el que otra persona no nos crea, porque sabemos que Pablo lo hacía, que nos odie, que no nos perdone. Pero lo más importante es el, la aprobación de Dios, el perdón de Dios, el arrepentimiento de nuestros pecados. En consejería hay un tema que se llama poniendo el pasado en su lugar, porque esto es muy importante. La culpa y la vergüenza siguen martillándonos. Y muchas veces cuando el Señor nos perdona, pero hay consecuencias a veces tangibles en nuestra vida. Hay divorcios, hay hijos abandonados, hay personas heridas, hay personas que nos guardan rencor, nos guardan odio, que no nos creen. Hay un texto cuando me siento viviendo en el pasado que dice, por lo cual me extiendo a lo que está delante, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo a la meta. Entonces, no es vivir en el pasado, pero sí arreglando mis cuentas con Dios verticalmente y horizontalmente, y entonces extendiéndome a lo que está delante, a lo que el Padre ha prometido para mí. Hay ocasiones en las que desearíamos que ese pasado no saliera jamás a la luz. Queremos olvidarnos por completo de él. ¿Qué tan sano es? Porque haciendo un análisis rápido a todo lo que hemos conversado hoy, realmente recordamos el pasado o nos recuerda nuestro pasado y puede avergonzarnos o dolernos nuestra maldad, ¿no? La maldad que vivimos. Pero qué bueno es recordar de dónde Dios nos sacó, cuánto nos perdonó y limpió, y poder vivir agradeciendo a Dios y amándolo, alabándolo, porque Él hizo en nosotras lo que nadie pudo ni podría haber hecho, que es limpiar nuestra maldad y hacernos nuevas criaturas. Podemos ver un antes y un después, y seguramente nos llenará de alegría y gratitud. ¿Cómo puedo compartir con otros la luz del Evangelio a través de mi pasado sin centrarme en él? Es decir, que no sea yo la protagonista, sino siempre hacer relucir a Cristo y la obra que ha hecho en nosotras. Sí, es cierto, querida Carla. Muchas veces nos queremos olvidar o otros no lo recuerdan, y realmente eso no lo podemos evitar. Van a venir momentos en que van a venir pensamientos, recuerdos, memorias a nuestra cabeza, a nuestra mente, y entonces pues tendremos que predicarnos el Evangelio a mí misma. Voy a tener que volver a examinar la gracia de Dios, a volver a examinar lo que es que Dios dio a su Hijo Jesucristo, que Él me salvó, que Él me redimió
me justificó cuando yo estaba perdida en mis delitos y pecados. Entonces, muchas veces vienen pecados a nuestra mente, memorias de nuestro pasado, y entonces lo que tenemos que hacer es confesar esos pecados, aunque ya han sido lavados y perdonados, clavados en la cruz, pero cuando los he recordado, debo decir, ay Señor, yo quiero pedirte perdón por este pecado que yo que cometí, no lo recordaba. Y entonces también tenemos que hablar a nuestra alma y de hablar el Evangelio a nuestra alma y decirle a nuestra alma que a Cristo pagó por ese pecado, ya el Señor lo clavó en la cruz, Él murió por ese pecado. Primera de Corintios 6:11 dice que nosotros hemos sido estos erais algunos, 1 Corintios 6:11, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, pero ya homosexuales, ladrones, borrachos, difamadores y estafadores. Pero ya habéis sido lavados, santificados y justificados por nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Debo, como lo que respecta a compartir detalles con otros, hay muchas veces que es legítimo compartir los detalles de nuestro pasado. Número uno, por ejemplo, cuando pueda ayudar a alguien, cuando mi testimonio, cuando estoy aconsejando, cuando estoy mentoreando, puede ayudar a alguien, puedo compartir detalles, no específicamente, pero claro, con detalles. También cuando necesito ayuda con mi pasado, cuando necesito consejería, debo ser honesta, debo ser transparente para poder sanar, debo ser sincero. No puedo esconder mi pasado si necesito ayuda. Y también si me voy a casar o con mi cónyuge, él debe conocer mi pasado. Si él quiere, algunos cónyuges dicen, no me cuentes nada, bueno, conocen algunos detalles generales, pero algunas personas sí quieren conocerlo, entonces también debo conocerlo. Si estoy escribiendo mi autobiografía, si estoy escribiendo un libro, sería bueno. Y vamos a compartir de personas que compartieron su pasado. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, Jesús cuando conoció a Zaqueo, ustedes saben, él fue a su casa. Y entonces a esas personas que conocían el trasfondo de Zaqueo, conocían su pasado, estaban murmurando en sus corazones, estaban murmurando, diciéndole, bueno, mire, este es un hipócrita, mire lo que está haciendo. Entonces Zaqueo, y decían, Cristo está hospedándose con un pecador, eso está en Lucas capítulo 19. Entonces yo debo, él dijo, Señor, él dio un testimonio, él habló, yo soy un pecador, sí, pero ahora, como tú has venido a mi vida, voy a cambiar. Entonces él dice, Señor, la mitad de todos mis bienes daré, y si en algo defraudado, restituiré cuadriplicado. Y entonces ahí nos enseña que nosotros tenemos que ir y resarcir daños a veces con personas de nuestro pasado. Debemos ir a pedirles perdón, debemos mostrarles arrepentimiento, debemos confesar el pecado individualmente, si ha sido individual, o colectivamente, si ha sido en público, como mucha gente. Es decirles, quiero pedirte perdón porque, no sé, te abandoné a mi hijo, pero yo soy una nueva criatura, Cristo me ha lavado, me ha sanado y Cristo me ha hecho una nueva persona. En segundo lugar, vemos el ejemplo de Pablo, que mucha gente dudaba de él en público, lo acusaban cuando él estaba en Jerusalén. Y ustedes saben que Pablo antes había perseguido y asintió con la muerte de Esteban. En sus pies fue que pusieron las ropas y entonces pues los mismos cristianos tenían miedo de él y no sabían cómo este hombre ahora, tal vez pensaban que este hombre era un falso, era un tipo que estaba fingiendo. Entonces Pablo tuvo que escribir muchas veces de los pecadores, yo soy el primero, en 1 Timoteo 1:15. También él dijo, antes yo era blasfemo, o sea, yo era esto, yo era perseguidor de la iglesia. Así debemos, eso nos deja un ejemplo a nosotras. ¿Sí? Yo soy una pecadora.
Antes yo era una pecadora, sí, cuando te acusan, tú dices, sí, es verdad, eso fui yo. Y Pablo también trataba de ir a Jerusalén y juntarse con los creyentes, y todos le tenían miedo, no creían que él era discípulos. Así que en Hechos 9, 27 y 26, Bernabé fue que lo introdujo a él. Y alguien dio testimonio a favor de Pablo. Y dijo, bueno, él vio al Señor en el camino, y el Señor le habló, y ahora Él está de nuestro lado, es el del equipo de Jesús. Y en Filipenses 3:6, Él dice, yo era un perseguidor de la iglesia. Ahí vemos que Él nos da detalles de cómo Él era como pecador. Yo era un blasfemo. Entonces no está mal a veces que yo diga con palabras bíblicas, como dice, yo era una blasfema, yo era una fornicaria, yo era una adicta, yo era una adúltera. El Señor me sacó de esos pecados, porque la Biblia habla de que eso éramos nosotros, algunos de nosotros. Pero ahora nosotros, y habla, o sea, da detalles como inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, borrachos, difamadores y estafadores. Son nombres de pecados de nuestro pasado que el mismo Dios es quien lo pone y habla de eso. Así es, mi querida Vilma. Y damos gracias al Señor por el pasado, que aún está presente, porque eso nos hace recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde el Señor nos ha rescatado. Gracias al Señor porque no olvidamos esa parte obscura de nuestra vida y podemos dar gracias a Dios y alabarlo por la obra que ha hecho en nosotras y por la que sigue haciendo. Y podemos dar testimonio de lo que Dios, lo que Cristo hace en el corazón de una persona arrepentida. Muchas gracias por escucharnos. Estamos terminando este programa. Esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de Conversaciones con Café y en Confianza, donde estaremos hablando de un tema que sé que será de bendición y edificación para todas nosotras. El Señor nos use. Te pedimos ores por nosotras, por Vilma y por mí, que el Señor nos dé fortaleza y nos siga mostrando su voluntad y que podamos nosotras obedecerla. Dios te bendiga, mujer. Gracias por estar aquí.